Hola, muy buenos días para todas y todos. Eh, Les saluda Diana Ricaurte, líder de fortalecimiento territorial en gestión pública del programa Gobernabilidad Responsable de USAID. Y hoy les damos la bienvenida a nuestro webinar de los miércoles de gestión pública. Hoy con un tema que a todos los municipios y que todos los municipios y departamentos estamos tratando de descifrar, como lo es el tema del cambio climático. Esto pues alrededor de las funciones que tiene la gestión pública para tomar acciones claras frente al mismo. Como siempre, les damos la bienvenida y saludamos a nuestros socios de la Federación Nacional de Departamentos y la organización RIMIS, quienes nos acompañan en esta iniciativa a través de la convocatoria y la difusión de este webinar, que posteriormente podrán observar su grabación a través del canal de YouTube de RIMIS. Eh, en el chat de esta convocatoria, de esta reunión, ustedes podrán estar encontrando pues alrededor durante todo el webinar, el listado de asistencia que les invitamos a estarlo diligenciando para que coloquen allí todos sus datos muy claros, su correo electrónico, para posteriormente hacerles llegar una constancia de participación a este webinar. Quiero también saludar a las personas que en esa grabación se van a conectar en diferido a esta conversación, y darle un saludo especial a mis colegas quienes estarán guiando esta conferencia desde la regional Caquetá, en donde estamos haciendo pues varias acciones en este momento frente a los temas de adaptación al cambio climático. Por un lado, quiero saludar a mi colega César Ospina, quien es biólogo con énfasis en biorecursos, especialista en pedagogía ambiental. César tiene 10 años de experiencia en temas sociales, comunitarios, ambientales y de turismo en entidades públicas y privadas, y en cooperación internacional, específicamente en el territorio amazónico, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Actualmente, César es especialista en cambio climático del programa. También nos acompaña y saluda a mi colega Nini Joana Méndez. Nini es administradora pública, especialista en evaluación social de proyectos de inversión, con experiencia de más de 12 años en gestión pública nacional y territorial, participación ciudadana y cooperación internacional. Actualmente se desempeña como asesora nacional en gestión pública dentro del programa de gobernabilidad responsable de USAID. Bienvenido César y Nini, y quiero también saludar a Víctor Lara, quien nos acompañará en unos instantes más tarde. Víctor es administrador de empresas, especialista en formulación y evaluación de proyectos y magíster en administración. Víctor cuenta con 12 años de experiencia profesional acompañando al sector público y organizaciones de la sociedad civil, tanto de entidades territoriales públicas como a través de cooperación internacional en todos estos temas de fortalecimiento de capacidades. Actualmente, Víctor es especialista en gestión pública financiera en la regional Caquetá del programa Gobernabilidad Responsable. Muy bien. Y quiero también darle pues ya la bienvenida a Rogers Córdoba Aroca, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. Rogers desde 2011 está trabajando en proyectos de cooperación internacional en temas de paz, transición y gobernanza. Roger es actualmente el gerente de la regional Caquetá del programa, departamento en el que sabemos tenemos la puerta de oro de la Amazonía, y donde desde hoy nos compartirán las experiencias que hemos desarrollado en esta regional. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Rogers, quien nos va a contar un poco cuál ha sido el enfoque con el que el programa ha abordado este tema del cambio climático. Rogers, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos ustedes. De nuevo, muy buenos días a cada uno de nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy.
Y pues para la regional Caquetá de Gobernabilidad Responsable, adaptación de cambio climático, las acciones de cambio climático es una estrategia que desde el inicio del programa, desde cuando iniciamos en el 2021 el programa en Caquetá, pues vimos como la estrategia más pertinente, un tema pertinente en territorio y que de alguna manera sería algo novedoso y algo muy estratégico poder implementar estas acciones en Caquetá. Quería iniciar, digamos, mi intervención mencionando o comentando que pues, las adaptaciones o los efectos del cambio climático, pues en el día de hoy o actualmente se están viviendo muy fuertemente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y estas afectaciones, pues lógicamente afectan o están afectando a las comunidades. Casualmente en estos días aquí en Caquetá, pues el invierno ha aumentado y eso pues ha traído como consecuencias desbordamiento de ríos, el clima se ha afectado bastante. Y pues lógicamente pues nuestras comunidades, sobre todo las de las zonas rurales, pues vienen siendo afectadas por estos fenómenos. En ese sentido, nosotros como programa quisimos ver cuál era la oportunidad o esa ventana de oportunidad que de alguna manera desde nuestra experticia, nuestro conocimiento y desde nuestro conocimiento poder aportar, digamos, a poder llegar a generar algunas acciones en términos de adaptación al cambio climático y que no se quedara solamente en algunas acciones como muy comúnmente se han relacionado, acciones como jornadas de reciclaje, sembratones, en fin, sino que debíamos pensar una estrategia que llegara más allá de estas acciones, sino tener una estrategia que de alguna manera pudiera que los municipios dentro de su experticia y responsabilidad pudieran, poder cumplir esas necesidades, pero sobre todo fortalecer sus capacidades institucionales y que llegaran, digamos, mucho más allá de pequeñas acciones que ya mencioné. En ese sentido, lo que quisimos desde Gobernabilidad Responsable era poder tener esa vocación o esa mentoría, por así decirlo, de darle a las alcaldías municipales elementos eh, pertinentes, no solamente en términos de seguimiento, sino también de identificación de oportunidades de recursos o de gestión para que entre sus responsabilidades y acciones pudiéramos o se pudieran ellos eh, poder cumplir y poder avanzar en esta estrategia. Es así que a partir de un plan de desarrollo, con el acompañamiento que hicimos a los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal, pudimos empezar a incidir, a generar algunos productos y algunas metas que de alguna manera dieran en línea a sus 4 años de intervención, dar como esa oportunidad de avanzar o de implementar acciones de cambio climático, pero no de manera aislada, sino que tuvieran un proceso y que tuvieran una línea de trabajo y por ende identificamos algunos elementos, algunos instrumentos de planeación que con la ayuda, digamos, del equipo técnico, pero también de otros colegas, programas hermanos, pudimos identificar oportunidades, identificar esas oportunidades para que esos instrumentos pudieran ser asimilados y sean adaptados a cada uno de los municipios y con estos instrumentos de planeación empezar conjuntamente a identificar esas líneas de trabajo y esas oportunidades de colaboración y así empezar a generar algunos proyectos, algunas acciones que tuvieran un impacto mayor en cada uno de los territorios.
En este momento de nuestra intervención, estamos trabajando con organizaciones sociales en términos de formación, en términos de capacitación, pero también estamos acompañando a las entidades territoriales en poder hacer el seguimiento a esos planes integrales de gestión al cambio climático, de poder hacer el seguimiento a esa sentencia de la Amazonía, pero también queremos que las instituciones o que las entidades territoriales tengan las capacidades de identificar algunos proyectos que estén en línea de acciones de adaptación al cambio climático. Es por eso que para nosotros como gobernabilidad responsable, este espacio que nos hemos ganado dentro del territorio, dentro del departamento, pero sobre todo dentro de los programas de USAID, ha ayudado mucho a alinear no solamente la gestión pública, sino también a alinear la oferta que de alguna manera tienen los programas de cooperación en torno a su plan de desarrollo, en torno a la estrategia de cambio climático y en torno también a la gobernanza que nosotros estamos mencionando. En este sentido, pues queremos presentarles el día de hoy o presentar por parte de Guardería Responsable la estrategia, las acciones y sobre todo la apuesta que tenemos como gobernabilidad responsable, donde nos hemos ubicado en un espacio que para nosotros es importante, que es darle manos a los municipios y a las entidades territoriales para que puedan generar capacidades y acciones en términos de adaptación al cambio climático. Eh, de nuevo, muchas gracias por estar en este espacio y pues quedamos muy pendientes al vivo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ti, Rogers, por esta introducción. Como vemos, pues es un tema sumamente interesante y que nos trae varios retos para poderlo implementar en cada una de las administraciones municipales y departamentales. Y como les decía a un comienzo, un tema que realmente estamos todas y todos descifrando para que funcione de la mejor manera en territorio. Eh, en este momento quiero darle el paso a mi colega César Ospina, quien nos va a invitar aquí a hacer un pequeño juego para que podamos todos alinearnos y conectarnos con este tema de interés. César, gracias. Vale, muchas gracias Diana. Gracias a todos por este espacio, por esta oportunidad de estar con ustedes el día de hoy hablándoles de cambio climático. Pues para el día de hoy les tenemos esta dinámica, se llama ¿Quién sabe más de cambio climático? La idea es que se van a postular unos planteamientos en donde uno es un mito y el otro es una realidad. Y de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos y pues al contexto que tengamos y que nos parezca, pues vamos en el chat a dejar la respuesta y por qué creemos que es la respuesta correcta o la realidad. ¿Vale? Listo, entonces iniciamos. ¿Listos? ¿Preparados? Iniciamos. Listo. La primera, el primer planteamiento de mitos y realidades nos dice, de 2 grados centígrados a 1,5 grados centígrados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales representan límites seguros para el calentamiento global. Y B, de acuerdo con el IPCC, y aquí hago un paréntesis, el IPCC es el panel de expertos que tiene la ONU, el cual los asesora en temas de cambio climático y estos dan lineamientos a los países miembros en los cuales está Colombia. Nos dice que un aumento de la temperatura del planeta a tan solo 1,5 grados centígrados traería consecuencias graves para la supervivencia humana y de los ecosistemas. ¿Vale? Para esta actividad, pues teniendo en cuenta el tiempo y la metodología, pues vamos a dar 30 segundos. Entonces, les pido el favor que en el chat pongamos la respuesta y ya después pasadas de estos 30 segundos, pues decimos mostramos cuál es la respuesta y el por qué la respuesta, ¿vale? Aprovecho para decirles que voy a apagar cámara por el tema de conectividad, entonces me permito apagar cámara para seguir con la actividad. Listo, entonces ya es tiempo. La respuesta correcta es, ¿no? La respuesta correcta para este es la B, ¿sí?
Efectivamente, el panel intergubernamental de cambio climático estableció a través de unas investigaciones y a través de estudios que se han hecho a nivel mundial, que el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados sería grave para nuestro planeta. Incluso ponen como límite 2 grados centígrados. Si esto llegase a pasar, estaríamos enfrentándonos prácticamente a una sexta era de extinción masiva de especies. ¿Sí? Recordemos que la quinta fue la de los dinosaurios, donde se extinguieron estas especies del planeta. Entonces, la respuesta correcta es la B, ¿vale? Siguiendo con el siguiente mito versus realidad, el planteamiento A nos dice, hay que limitar tan pronto sea posible las emisiones, la transición debe ser acelerada. Y B dice, la transición a cero emisiones puede ser un esfuerzo de varias décadas y se puede seguir emitiendo. Entonces, damos 30 segundos para que por favor dentro en el chat nos pongan las respuestas que ustedes creen y ahora decimos cuál es la respuesta correcta y el por qué, ¿vale? Recordemos que estos planteamientos, las realidades que estamos nosotros mostrando el día de hoy, pues están basadas en evidencia científica y y han sido tomadas por la comunidad internacional como lineamientos a seguir. Entonces, la respuesta de esta sería la A. Efectivamente, hay evidencia científica que comprueba que tan pronto se pueda limitar las emisiones de gas de efecto invernadero, esto ayudará a que efectivamente no se llegue al límite de aumento de temperatura. ¿Sí? E incluso en los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París en el 2015, establecen claramente la necesidad de limitar las emisiones de gas de efecto invernadero como una medida de mitigación para el cambio climático. ¿Listo? La segunda es nos habla del primer planteamiento. Nuestros nietos pueden estar en una emergencia climática en el futuro si nosotros no cambiamos. Y el planteamiento B nos dice, ya estamos viviendo una emergencia sin precedentes. Las generaciones futuras vivirán situaciones de mayor gravedad. Entonces, de acuerdo a estos dos planteamientos, por favor en el chat nos pueden poner cuál creen que los dos es el mito y cuál es la realidad. ¿Sí? Tengamos en cuenta que estos dos planteamientos son planteamientos que desde la comunidad internacional y desde la ONU principalmente siempre han sido de mucho debate y de mucho estudio por parte de esta organización. Entonces, pues la respuesta correcta para este es la B. Efectivamente, estamos viviendo ya una emergencia climática. Tengamos en cuenta que pues para Colombia, por ejemplo, tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que eran fenómenos o eventos climatológicos que ocurrían cada 8 o 10 años, ¿sí? Si nos devolvemos tiempo atrás, ¿sí? Actualmente estamos viendo que esto está ocurriendo cada año, ¿sí? Vemos que el año pasado hubo fenómeno del niño, en este año también lo hubo, ¿sí? Incluso retomando un poco la historia reciente, en Colombia hubo racionamiento de energía y de agua por causa del desabastecimiento que hubo en los embalses. Entonces, digamos que estas situaciones anteriormente no se vivían o no las experimentamos como especie humana, sin embargo, ya nos estamos enfrentando a estos nuevos retos. Entonces, y en el futuro, si no tomamos medidas, nuestros hijos y nuestros nietos estarán enfrentando una sexta extinción masiva. Me van a estar escuchando esto durante toda la presentación porque creo que es muy importante que nosotros de este espacio salgamos con la claridad de la importancia de una buena gestión sobre el cambio climático, ¿vale? Y el último planteamiento sobre mitos y realidades nos dice el primero, el A, no solo es un problema energético,
hablando de cambio climático, sino también que tiene que ver con la producción, el consumo, la agricultura, la ganadería y los residuos. Y el planteamiento B nos dice, la crisis climática es un problema de energía que puede resolverse sin otras acciones. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creerían que solamente resolviendo el problema energético damos solución al cambio climático? ¿O de lo contrario, creemos que son más sectores los que deben estar inmersos en estas soluciones? Entonces, por favor, nos pueden poner sus comentarios y sus respuestas en el chat y ya en un momento damos respuesta a estos planteamientos, ¿vale? Listo, señores. Entonces, la respuesta correcta, faltan 5 segundos. La respuesta correcta para esta es la B, ¿sí? El cambio climático, es de mencionar, es un fenómeno transversal que nos afecta a todos, no por igual, pero sí nos afecta a todos y afecta a todas las regiones en el planeta, ¿sí? Y hay unas que van a ser más vulnerables que otras, hay otras que van a tener más riesgos climáticos que otras. Sin embargo, el cambio climático nos afecta a todos. Por eso es un problema global, pero con una solución integral, que quiere decir que desde la parte de energía se tiene que dar una solución de energías más limpias, con el tema de producción, ¿sí? El tema del consumo. Entonces ahí sí hacer una reflexión sobre cómo nosotros como humanos estamos llevando el consumismo al límite. Entonces, pongo un ejemplo. Anualmente vimos cambiando de celular por moda o porque nos gusta, ¿sí? Y estos residuos, efectivamente, si no se hacen un buen manejo, un buen tratamiento, pues son problemas de contaminación tanto para suelos como para fuentes hídricas, ¿sí? La agricultura, por ejemplo, la ampliación de la frontera de la agricultura, pues puede afectar los bosques, puede afectar el tema ambiental, junto con la ganadería, que la ganadería, pues digamos que en Colombia está muy asociada a temas de deforestación, a gases de efecto invernadero. Entonces, la solución debe ser algo integral, que venga de todos los sectores y de todas las personas, ¿sí? Para poder dar una solución a lo que conocemos como cambio climático, ¿vale? Entonces, pues esta es la actividad que teníamos el día de hoy, haciendo una pequeña introducción a lo que tiene que ver con cambio climático. Tenemos un minuto, ¿sí? Todavía, entonces no sé si quizás podamos leer una pregunta muy rápidamente, Diana, no sé si pueda hacerlo, para de pronto aprovechar el tiempo y dar... Claro, claro que sí, César. Otto, si quieres, hagamos una pregunta más. Y de paso, le recuerdo a todas las personas que en el chat estará publicándose permanentemente el enlace al listado de asistencia para que por favor coloquen todos sus datos allí. Gracias. Ah, Vale, Lisa. No sé si de pronto alguna persona, aprovechando este minuto que tenemos, tenga alguna pregunta muy rápidamente y podamos resolverla. ¿O creen que todo hasta el momento quedó claro? Bueno, no hay preguntas, bueno, entonces, muchas expectativas para aprender el día de hoy. listo. Entonces, Bien. damos con... Sí, comenzamos entonces con la presentación. Mientras César nos comparte la presentación con la que vamos a comenzar, les cuento que vamos a tener una primera parte en la que vamos a tener una inducción general a estos conceptos de lo que es cambio climático para que todos estemos como dicen en la misma página. Y posteriormente viene mi colega Nini Méndez a contarnos cuál es la relación que tiene todos estos conceptos en términos de gestión pública. Y al cierre tendremos a nuestro colega Víctor Lara, quien les va a contar un poco cómo ha sido esta experiencia en el territorio del departamento del Caquetá. Entonces, muchas gracias, César. Entonces, comencemos. Gracias, Diana. Bueno, entonces, ya entrando en materia,
el tema que vamos a ver es una introducción al cambio climático, ¿sí? Siempre antes de cualquier actividad me gusta que reflexionemos sobre esta frase, ¿sí? La capacidad de adaptarse es la clave para sobrevivir y evolucionar en un mundo en constante cambio. Es anónimo, sin embargo, pues investigando, esta se asocia mucho esta frase con lo planteado por el naturalista Charles Darwin en su libro El origen de las especies, en donde pues formula la teoría de la evolución y uno de los planteamientos es que los organismos mejor adaptados al medio, a su entorno, son los que van a poder evolucionar y van a poder sobrevivir. Entonces, digamos que esta frase la traigo a contexto actual, en donde efectivamente todo el tema de cambio climático nos está obligando a efectivamente a replantearnos y adaptarnos a las nuevas situaciones. ¿Cómo nos adaptamos? Mediante una nueva mentalidad, mediante acciones, medidas que debemos de tomar para enfrentar de la mejor manera los cambios que estamos experimentando por temas de cambio climático, ¿sí? Y una segunda reflexión que me gusta hacer es que tenemos tenemos la imagen, tenemos dos escenarios, ¿sí? Y tenemos dentro de la mitad de los dos escenarios al hombre. Y quiero hacer esta reflexión y dejárselo a usted la reflexión. Hay un escenario ideal donde podemos ver efectivamente biodiversidad, agua limpia, un muy bonito día, ¿sí? Y por el contrario, en el escenario de la derecha vemos un escenario apocalíptico. Contaminación del recurso hídrico, quemas, gases, contaminación, un mundo apocalíptico, como lo digo, ¿sí? Entonces la pregunta va es, ¿cuál de los dos escenarios nos gustaría vivir? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios es el posible que tendremos que vivir si no cambiamos nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar? ¿Sí? Y por último, pues vemos aquí al hombre, precisamente quedó en la foto en medio de los dos, también nos da un mensaje de que nosotros como humanos somos los causantes del cambio climático actual, pero también somos los responsables y tenemos en nuestras manos poder minimizar eso y poder, digamos que lograr las metas de poder gozar de este ambiente. ¿Sí? De unas mejores condiciones a nivel mundial. Entonces, esa es la reflexión que les quiero dejar a ustedes. Pensémoslo, y ya entrando en materia, en cambio climático, pues tenemos que el clima no cambia por sí solo. Debe haber algún motor o algún factor que haga que las condiciones climáticas cambien. Esto se denomina como forzamientos climáticos y desde la evidencia científica se han identificado tres factores que son los causantes de que se origine el cambio climático en nuestro planeta. No solamente ahora, sino desde la historia, desde que se creó nuestro planeta a través del tiempo. Se ha logrado identificar que estas tres acciones o estos tres factores son los que han intervenido en los cambios climáticos que ha sufrido nuestro planeta. Entonces, el primero es la variabilidad solar, la segunda, las actividades volcánicas, el tercero, los cambios en el ciclo del carbono. ¿Sí? Para la primera, que es variabilidad climática, pues hace referencia a la intensidad del Sol con relación al planeta Tierra. La radiación que el Sol emite al planeta Tierra en algunos momentos o en algunas épocas de la historia de nuestro planeta, el Sol ha aumentado su radiación y este ha afectado al planeta Tierra con un aumento de temperatura, ¿sí? Pero también nos dice que estos eventos no se producen por al menos, o no se ha tenido registro por al menos en los últimos 140 años, ¿sí? Estos 140 años, y hago ahí una anotación, es más o menos desde que empezó la era de la revolución industrial, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta. La segunda variabilidad o la segunda causa son las actividades volcánicas. Digamos que actualmente el planeta Tierra
no está sufriendo el cambio climático por ello, pero en una situación hipotética en donde dijéramos que todo el sistema volcánico del mundo entrara en actividad volcánica a la vez, tendríamos problemas y efectivamente estaríamos sufriendo unos cambios, un cambio climático debido a esto. Sin embargo, actualmente no se está dando esto. Sin embargo, a través de la historia hay unos registros muy importantes a tener en cuenta. En 1991, el volcán Pinatubo en el país de las Filipinas realizó erupción después de 500 años. Solo esa erupción afectó gran parte en el mundo, ya que las emisiones de gases y de material particulado que generó a la atmósfera logró modificarla. ¿Qué quiere decir? Que durante los siguientes meses, debido a esta actividad, se logró bajar se produjo una disminución de temperatura a nivel global de 0,5 grados centígrados. Eso fue por un periodo de 3, 4 meses aproximadamente. Entonces, ahí vemos lo que puede hacer o los efectos que tendría donde los volcanes, ¿sí? Entrarán en actividad volcánica, pues digamos que afectarían el clima a nivel mundial. Y por último, tenemos los cambios en el ciclo del carbón, ¿sí? Esto, y me va a permitir leerlo textualmente como lo dice en la imagen, cuando el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero aumentan, este tiene un efecto causal directo sobre los cambios en el clima. Efectivamente, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que están afectando o que están propulsando lo que conocemos como el calentamiento global. ¿Y por qué se habla principalmente de dióxido de carbono? Porque es el gas que más se emite por las actividades humanas y el que más está presente de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Aquí a continuación me voy a permitir mostrarles esta imagen. Es una explicación muy sencilla y es cómo se manifiesta el cambio climático en nuestro planeta. Tenemos un fenómeno llamado efecto invernadero. Es un fenómeno o un ciclo normal de nuestro planeta Tierra. Incluso gracias a este ciclo es que se da la vida en nuestro planeta. Si no existiera este ciclo, la temperatura promedio del planeta Tierra sería de menos 17 grados centígrados. Entonces sería muy difícil el poder sobrevivir a estas condiciones, excepto algunas bacterias o algunos microorganismos muy especializados. Pero la vida por ejemplo, de los humanos no se podría dar. Entonces, debido a esto, se dice que se da la vida en el planeta Tierra. El ciclo, pues comprende, vemos que está nuestro planeta Tierra, está el Sol y hay unos números. Cada uno representa, el 1 representa la energía entrante, el 2 representa la energía saliente, el 3 la energía absorbida y el símbolo de suma significa un balance en este ciclo, ¿sí? Entonces, efectivamente vemos que el Sol, nuestra principal fuente de energía, emite radiación solar a nuestro planeta en forma de calor y de luz, y el del 100% de la energía que llega a nuestro planeta, aproximadamente el 50% es redirigida hacia el espacio y el otro 50% es absorbida por los océanos y por los bosques, ¿sí? Y queda dentro de nuestro planeta y eso es lo que origina las condiciones ambientales ideales para que podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces la pregunta viene, ¿qué pasa? Ahí es un equilibrio entre el ciclo, incluidos los gases de efecto invernadero. Pero al haber mayor emisión, mayor presencia de estos gases en el planeta Tierra, lo que origina es que estos gases eviten que el calor pueda salir, ¿sí? Y si no puede salir, pues obviamente va a quedar dentro de nuestro planeta. ¿Y cómo se manifiesta esto? Con el aumento de temperatura que estamos viviendo. Por eso es tan importante limitar las emisiones de gas de efecto invernadero, porque limitando estas emisiones se puede ayudar a que la temperatura no aumente.
¿Listo? Entonces, esto en resumidas cuentas es como el ciclo que tiene que ver con el calentamiento global y lo que está causando en sí el cambio climático. Seguidamente, pues tenemos qué es el cambio climático. Digamos que el cambio climático que estamos experimentando actualmente es un cambio climático antropogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que es debido o es por acción del hombre, por las actividades que nosotros realizamos día a día, estamos generando una huella de carbono. Entonces, cuando utilizamos un carro, cuando quemamos, ¿sí? O en nuestras buenas grandes empresas, todo esto está generando todos esos residuos de gases y otros demás están originándolo, están causando los cambios en las condiciones climáticas. De acuerdo a esto, en el 2014, el IPCC dio la alerta y dijo o se pronunció diciendo que anteriormente se hablaba de detener el cambio climático reduciendo la emisión de gases. El, el IPCC dio una alerta diciéndole a la ONU, venga, ya pasamos el punto del no retorno. ¿Qué quiere decir? Que así dejemos de emitir un solo gas de efecto invernadero hoy, el cambio climático no se va a detener por lo menos hasta en 100 años. Entonces ya no vamos a hablar de detener el cambio climático, sino de tres componentes que nos van a ayudar a gestionar todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y se propone la mitigación, que la mitigación es todo lo referente al tema de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. La adaptación es todas las medidas, acciones e iniciativas que podemos realizar para adaptarnos y soportar los cambios en el clima. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos, de resistir y de recuperarnos de los efectos del cambio climático, minimizando nosotros realizamos, económicas, ambientales, ecológicas, y, eh, y tener esa capacidad de que después de que pase todo esto, volver a ser los mismos organismos o la misma especie que éramos antes de estos eventos perturbadores. ¿Listo? Siguiente. ¿No? Listo. Aquí, muy brevemente, pues a cada uno de los componentes me tomé pues el trabajo de mostrarles de pronto esas acciones que nosotros diariamente podemos contribuir para poder también aportar a la gestión del cambio climático. En temas de mitigación, un ahorro de energía en el hogar, podremos hacerlo. Transporte sostenible, entonces en grandes ciudades, no sé, aquí en Colombia hablemos de Bogotá, si se están implementando transportes alternos, eléctricos, híbridos, de combustión de hidrógeno, entre otras. Es una que son buenas alternativas para nosotros poder aportar a la gestión del cambio climático, el ahorro de agua. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a lavar la boca, llevemos nuestro vasito, llenémoslo de agua y nos lavamos la boca y así ahorramos bastante agua. ¿Vale? Uso de energía renovable. Hay personas que ya están inclinándose por energía fotovoltaicas, ¿sí? En temas de adaptación tenemos el tema de recolección y almacenamiento de agua lluvia. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros cuando llueve, nosotros recolectamos agua? Esta agua nos sirve para hacer aseo, para las maticas, para lavar la moto, el carro, incluso para lavar ropa y bañarnos nosotros. ¿Sí? Y si se hace un buen tratamiento del agua, hasta también se puede ser para consumo, ¿vale? Cultivos de huertos familiares, ¿sí? Construcciones más resilientes a estos impactos ambientales, entonces soluciones basadas en naturaleza puede ser una opción. Capacitación en temas ambientales y en épocas de calor, ¿sí? Es importante que nosotros también nos adaptemos a ello y podamos mantener nuestro recipiente con agua y estar tomando y evitar de pronto alguna consecuencia debido a las altas temperaturas. Incentivar a la ciudadanía a que participe en procesos de planeación. Es muy importante saber las necesidades de ellos y que ellos aporten en la construcción de estos lineamientos y de estos documentos. En temas de resiliencia, reducir, reutilizar y reciclar
para minimizar la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, yo les decía que pues no sé cuántos de nosotros tengamos o en nuestros hogares hagamos esta sí, selección de residuos de acuerdo a su origen, de acuerdo a su componente, ¿sí? O sea, hacer una buena clasificación de estos residuos y que esto nos permita también poderlos aprovechar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, los orgánicos que nos sirvan para, por ejemplo, abono, que los plásticos, en fin, que se puedan clasificar y así mismo darle un uso razonable. En temas de consumo de productos locales, entonces digamos que una medida de resiliencia es que nosotros desde las regiones empecemos a potenciar estos productos que se dan, ¿sí? Por lo general, siempre, por ejemplo, con las frutas, utilizamos las frutas, la manzana, la fresa, la mora, que son por lo general frutas que vienen de otros lados, por ejemplo, la manzana, que es importada y muchas veces se están viendo afectadas por cambio climático, los precios suben. En cambio, si aprovechamos más los productos locales, estamos dando una sostenibilidad ambiental a estos emprendimientos y aparte de eso, nos estamos adaptando de forma resiliente al cambio climático. ¿Sí? También se recomienda ahorrar en caso de que pase algo, algún evento que nos pueda afectar, ¿sí? Tener de pronto un ahorro para poder, ¿sí? Solventarnos durante esta emergencia, durante estos eventos. Y pues por último, proyectos comunitarios con enfoque tecnológico que le permitan a las comunidades pues también estar pendientes y estar alertas a los sucesos que tienen que ver con gestión del riesgo, alertas tempranas, entre otros, ¿vale? Y ya por último, quiero hablarles de los gases de efecto invernadero. Son 4, ¿sí? Estos son los 4 principales, dentro de los cuales tenemos el dióxido de carbono, que es este dióxido de carbono se da por quema de combustibles fósiles para generar energía, para el transporte, por ejemplo, los carros, ¿sí? Ya, a base de gasolina o diésel, ¿sí? Y por problemas de deforestación. En temas de metano, pues tenemos que los rellenos sanitarios son uno de los que producen esto y la industria de petróleo y la ganadería que está muy asociada a procesos de deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, óxido nitroso que están dentro de los fertilizantes, muchos de ellos que utilizamos en los suelos, ¿sí? Y en un transporte más especializado que tiene que ver con, por ejemplo, vemos esas naves o esos cohetes que se envían al espacio, vemos toda esa llamarada que sale, todo eso es óxido nitroso, o vemos Rápido y Furioso en donde le meten el llamado nitro a los carros, eso es lo que conocemos como óxido nitroso. Y por último tenemos los clorofluorocarbonos, que son unos compuestos que son originados por los aires acondicionados, refrigeradores, incluso de las neveras. Y ustedes no sé si se acuerden anteriormente, nos decían no utilicemos aerosoles porque estamos afectando la capa de ozono. Estos aerosoles contienen estos componentes fluoroclorocarbonos, ¿sí? Estos, digamos que son los 4 gases más importantes y los que más están afectando el tema de cambio climático. Muchas gracias. Este es pues lo que le tenía por contar. Espero les haya gustado, les haya parecido interesante, ¿sí? Y pues cualquier cosa, estoy pendiente de preguntas. Muchas gracias, César. Muy interesante pues esta inducción, o sea, para que todos pues tengamos estos conceptos básicos y como vemos pues empieza el trabajo por casa y por cada una de las personas desde sus hábitos y el manejo de todas las decisiones que toma alrededor del consumo y de la generación o no de gases de efecto invernadero. Ahora bien, surge la inquietud de, bueno, cómo desde las administraciones públicas, desde la administración municipal, desde la administración departamental y y desde la nación en sí misma, cuáles son los lineamientos o cuáles son las formas en las que debemos tomar parte para mitigar todos estos efectos y adaptarnos a lo que trae consigo el cambio climático. Para esto,
nuestra colega Nini Méndez nos va a dar una visión general sobre cómo funciona esto desde la perspectiva de la gestión pública. Y antes de darte la palabra, Nini, recordarle a todas las personas que están conectadas que en el chat se encuentra el listado de asistencia para que por favor registren sus datos y con esto también hacerles llegar vía correo electrónico la constancia de participación. Asimismo que en el chat las preguntas, inquietudes que vengan, que surjan sobre este tema, por favor las consignen allí para poder resolverlas en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, Nini, bienvenida. El escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de webinars que siempre han estado enfocados en la gestión pública. Como muy bien lo ha mencionado Diana, en este espacio vamos, a partir de la introducción que realizó nuestro colega César, una conexión de los temas de cambio climático con el ciclo de la gestión pública y cómo podemos implementar acciones concretas, reales, que sean financiadas con recursos públicos o privados y que nos lleve a mejorar todas estas acciones de adaptación y mitigación. ¿De dónde debemos partir? Si hablamos de gobernanza climática, efectivamente tenemos que indicar que la gobernanza climática incluye a diferentes actores sociales. Esto no es una responsabilidad exclusiva de las gobernaciones, de los municipios, de entidades del orden nacional y territorial, sino que también es competencia de la sociedad civil, del sector privado y de organizaciones internacionales o de cooperación que están interesadas en llevar a cabo acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Es importante resaltar que en la gobernanza climática todos los actores deben ser tenidos en cuenta para que puedan participar en la toma de decisiones. Como ustedes vieron con la presentación de César, el cambio climático es un tema que nos afecta a todos por igual, indistintamente en donde nos encontremos localizados. Por eso es importante que se definan objetivos, prioridades, se implementen acciones y también se lleve a cabo control y seguimiento a la implementación de acciones en esta materia y que pueda hacerse seguimiento por parte de estos actores. El diálogo es fundamental, no solamente para conocer cómo nos vamos a adaptar a estos efectos del cambio climático, que parecen ser irreversibles, pero que si ya los tenemos y no llevamos a cabo acciones, pues pueden llegar a ser mucho más nocivos que lo que tenemos actualmente. Entonces es importante toma de decisiones donde hacen parte los múltiples actores. Veamos ahora esto en el ciclo de la gestión pública. Vamos a ver cómo el cambio climático se puede transversalizar en la planeación estratégica, en la movilización de recursos, en la provisión de servicios, en el enfoque de género e inclusión social, cómo vamos a trabajar los temas de participación ciudadana y control social, que ya lo he hecho anteriormente. Aquí está en el puntico 5, pero esto es transversal a todo el ciclo de la gestión pública y, por supuesto, el seguimiento y la evaluación para la toma de decisiones futuras. Arranquemos por planeación estratégica. Cuando hablamos de planeación estratégica, lo que debemos hacer para incorporar los temas de cambio climático es, uno, articular con los instrumentos de planeación que tengo en mi territorio y estos deben alinearse con el marco normativo y de política pública que existe en Colombia y existe a nivel internacional. Claro, esto nos lleva también a formular o actualizar planes políticos, políticas, lineamientos o marcos normativos que estén apuntando a la implementación de acciones en cambio climático. Otro elemento fundamental para la toma de decisiones efectivamente es la disposición y consulta de fuentes de información climática, que existen algunos en el marco del Sistema Nacional Ambiental, que lo vamos a ver más adelante, y el orden nacional, que nos ofrece unos datos climáticos a través del IDEAN, pero pues que en territorio también deberíamos generar una fuente de información para la toma de decisiones. Profundicemos un poco más, ¿qué les recomendaríamos para empezar a hacer esa incorporación de los temas de cambio climático en la planeación?
Primero, tener en cuenta que hay a nivel internacional unos acuerdos y convenios que han sido adoptados por el país. Entre estos acuerdos encontramos, vamos a ir en línea de tiempo descendiente, el más reciente, el Acuerdo de Escazú. Este es un tratado regional para América Latina y el Caribe que lo que está buscando es garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Importantísimo, este acuerdo está promoviendo la transparencia y la participación y protección de los defensores de los derechos ambientales. Otro acuerdo relacionado es el Acuerdo de París y este va a estar más adelante cuando lo veamos relacionado con las contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué es lo que está pidiendo el Acuerdo París? Es un tratado internacional sobre cambio climático que está buscando limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Recuerden lo que nos decía César en los mitos. Idealmente es que llegue máximo a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los países firmantes lo que hacen es comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar políticas de adaptación y mitigación para combatir el cambio climático. Está también el Protocolo de Kioto, este también es un acuerdo internacional que está estableciendo compromisos vinculantes para los países con el fin de que puedan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente acuerdo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, también es un tratado internacional donde se busca conservar la biodiversidad, promover el uso sostenible de componentes, asegurar la distribución justa y equitativa de todos los beneficios derivados de los recursos genéticos. También está generando unos compromisos frente a los diferentes países para proteger los ecosistemas, las especies, los recursos genéticos y fomenta la cooperación para conservar la diversidad biológica. Tenemos el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto está muy ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que está buscando es estabilizar esas concentraciones de efecto invernadero en la atmósfera para que se eviten interferencias peligrosas en el sistema climático, que era lo que veíamos anteriormente. Muy, digamos, para 1988, y era lo que nos mencionaba también César anteriormente, pues hablamos del Convenio de Protección de la Capa de Ozono, que es por donde inician como todas estas acciones. Como les digo, aquí es muy importante hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos lo que están haciendo es un llamado universal a poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En pantalla tenemos asociados los objetivos de desarrollo sostenible asociados con cambio climático. Por supuesto, está el objetivo 11 relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, 12, la producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, que este es el que principalmente asociamos, el objetivo 14, vida submarina, y el objetivo 15, asociado a vida de ecosistemas terrestres. Cuando ustedes miran al interior de cada uno de estos objetivos, pues ustedes van a lograr encontrar el detalle de acciones que cada país se ha comprometido. Digamos que estos objetivos, ahorita que veamos las contribuciones nacionales determinadas, van a estar asociadas a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, donde Colombia efectivamente se compromete a llevar acciones para la reducción de gases, efecto invernadero y la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Ya hablamos del contexto internacional, hablemos a nivel nacional, ¿qué tenemos? A nivel nacional tenemos la Política Nacional de Cambio Climático. Este es todo un marco estratégico que está estableciendo directrices, acciones con el fin de enfrentar el cambio climático. Entonces, ¿qué está buscando? Mitigar los gases de efecto invernadero, promover la adaptación al cambio climático y promover también la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas. La Política Nacional del Cambio Climático se está apoyando en una serie de instrumentos de planeación que son la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que aquí está específicamente cuáles son esas estrategias para reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos
del cambio climático. Está la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que lo que está buscando es cómo en el modelo económico que tenemos podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Está la Estrategia Nacional Red Más, que también busca reducir las emisiones de efecto invernadero, pero en este caso las que provienen de la deforestación y la degradación de los bosques. Dentro de esta política, pues también debe haber la identificación de unas fuentes de financiación. Entonces, hay dos estrategias. Uno es la relacionada con la estrategia de protección financiera frente a desastres. Ya el nombre nos está diciendo, y es qué capacidad tiene el país a nivel económico para enfrentar los efectos económicos de un desastre natural. Esto conecta con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se hace todo un análisis de la vulnerabilidad, de los impactos y los efectos que podría generar un desastre natural. Efectivamente, aquí va más allá y el objetivo es entregar una estrategia integral que permita atender estas situaciones. Y se tiene la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, donde esta presenta estrategias para movilizar recursos que apoyen todos los objetivos que tiene la Política Nacional de Cambio Climático y todo su sistema. Aquí es donde aparecen efectivamente las contribuciones nacionalmente determinadas, que son un compromiso voluntario que no solamente hace Colombia, sino hacen todos los países en el marco del Acuerdo de París para reducir los gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Aquí les dejamos una serie de marco normativo relacionado que está muy bien que lo articulemos con nuestras acciones en territorio, en las gobernaciones, en los departamentos o en las entidades del orden territorial. Por supuesto, tenemos que hablar del actual Plan Nacional de Desarrollo, de la Ley 2169 del 2021 que impulsa el desarrollo bajo en carbono en el país, de la Ley 1931 del 2018 que hace referencia a las directrices para la gestión del cambio climático, de la Ley 629 donde se aprueba el protocolo de Kioto que mencionábamos anteriormente, de la Ley 461 que hace referencia a la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Y tenemos la Ley 165 del 94, donde se aprueba el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y pues de ahí también partimos con toda la identificación de las contribuciones nacionales no determinadas. Hay unos COMPES también muy recomendables porque es importante tener en cuenta los COMPES, porque allí se determinan acciones concretas de política pública por parte del gobierno nacional y lo lleva de manera diferencial a nivel de sectores y estas acciones bajan también a las entidades territoriales. También hay COMPES que tienen asignados recursos. Si tiene asignados recursos, por supuesto que estaremos hablando de proyectos de inversión por los cuales podrían gestionarse acciones para la adaptación a cambio climático. Aquí, por ejemplo, en mayo de 2022 tuvimos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política Pública para Reducir las Condiciones de Riesgo de Desastres, que este es el COMPES 4058, el COMPES 4021, que hace referencia al control de la deforestación y la gestión sostenible de bosques, y el 3886, que está haciendo referencia a los lineamientos de política para el programa nacional, que a ustedes les sonará mucho cuando se habla de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, estos relacionados con el pago de servicios ambientales. Entre otros, entonces les dejamos, esta información la vamos a compartir con ustedes para que puedan contar como con este marco normativo y de política pública a nivel nacional. Hablemos cómo conecta esto y aterriza en el orden territorial. Principalmente esto aterriza a través de los planes integrales de gestión del cambio climático territorial. Estos planes integrales de gestión de cambio territorial, como mínimo, hay uno por cada nodo regional. Ya les voy a contar más adelante qué son esos nodos regionales, pero los departamentos, cada nodo regional o por cada departamento, que es lo ideal. Como mínimo, cada departamento debería tener un plan integral de gestión del cambio climático. ¿Qué es lo que se buscaría que hicieran allí los departamentos? Que adaptaran de acuerdo con las condiciones de los territorios
cómo van a enfrentar los efectos del cambio climático, que se pueda identificar cuál es la vulnerabilidad, si yo estoy en una zona costera o estoy en una zona de páramo o estoy en una zona de llano, ¿cierto? Para que podamos llevar a cabo medidas de mitigación, medidas de adaptación, ¿cierto? Que permitan enfrentar esos impactos y efectos del cambio climático. Ustedes estarán preguntando, ¿y será que los municipios también pueden tener un plan integral de gestión de cambio climático? Sí, también lo pueden tener, pero principalmente a lo que los llevaría es articúlense con el plan que se encuentre en su departamento. ¿Con qué más se articula todo esto que les acabo de mencionar de marco de política pública y marco normativo? Con los planes de ordenamiento territorial, con los planes departamentales de agua, con los planes de ordenación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, con los planes de manejo de ecosistemas, con todos los planes de manejo de las áreas protegidas de los parques naturales nacionales, con, por supuesto, con los planes de gestión de riesgo de desastres que se tienen a nivel departamental y en su municipio. En su municipio también hay un comité que está apoyando es la gestión de este plan. Por supuesto, los planes de transporte fluvial, vial, aéreo y marítimo y los planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural e históricos. Ahí ustedes dirán, ¿y dónde me dejó los planes de desarrollo? Los planes de desarrollo son fundamentales. Ustedes saben que acabamos de vivir este año todo el proceso de formulación y aprobación de los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal. Estos planes debieron articularse con todo este marco normativo y de política pública y con el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, que este fue aprobado previamente, pero un poco si queremos mover recursos y articularnos con acciones del gobierno nacional y proyectos estratégicos, es importante que vayamos a ver la transformación productiva, donde se encuentra internacionalización y acción climática. Aquí se tienen 10 acciones concretas que están relacionadas con la implementación de acciones para cambio climático y para todo el tema de transición económica y transición del país para disminuir la emisión de gases efecto invernadero. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay un programa de conservación de la naturaleza y su restauración, cómo llegar a una economía carbono neutral, transición energética, desarrollo económico a través de la eficiencia energética o nuevos energéticos, acceso tecnológico al sector transporte, ciudades y hábitats resilientes, cómo pasar de una economía extractivista a una que sea sostenible y productiva, la reindustrialización de actividades, modelos de bioeconomía y la financiación para la acción climática. Entonces ya hablamos un poco de la planeación estratégica, cómo articularlo con estos lineamientos de política a nivel nacional, territorial y, por supuesto, pues regional. Hablemos un poco de la movilización de recursos. Yo ya articulé unos planes, identifiqué unas acciones estratégicas, ahora hagamos la realidad, pero pues esto no se puede hacer realidad si no tengo recursos. Entonces aquí tenemos efectivamente la identificación de bienes y servicios que puedan ser ejecutados a través de proyectos. ¿Dónde puedo ver esos bienes y servicios? Efectivamente, en los planes de desarrollo territoriales, que quedó en materia de planes de desarrollo en mi municipio, en mi departamento, para poderlo articular. Cuando hablo de movilización de recursos, es indudable no hablar de la gestión de proyectos de inversión pública o privada para mover estas acciones y pues que puedan ser financiados con recursos públicos, privados, de cooperación internacional. Veamos un poco cómo funciona esto en materia de proyectos para que podamos movilizar esos recursos. En el caso de los proyectos de inversión pública, se debe contar con proyectos formulados y estructurados. Formulados de acuerdo con la metodología general ajustada, que es una metodología que emite el Departamento Nacional de Planeación, y estructurados de acuerdo con los requisitos técnicos sectoriales dados por las entidades del orden nacional. Estos siempre deben obedecer a un principio de planeación y pues llevarse a cabo para hacer inversiones.
Estos proyectos pues deben ser viabilizados, y es decir, donde se valida que el proyecto efectivamente cumpla metodológicamente y técnicamente para poder ser financiados. Esto debe conectar a nivel de la gestión pública con la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones, que va a ser parte integral de la construcción del presupuesto público. Claro, tengo que ir adelantando una vez aprobado todo el proceso contractual para llevar a cabo las siguientes etapas del proyecto durante la operación. Una vez aprobado y habilitado un proyecto, pues debo articularlo con el presupuesto público. Como ustedes saben, el presupuesto público de las entidades territoriales pues es anual, y el objetivo es que esté el proyecto relacionado en ese presupuesto público de acuerdo con las metas que se tienen en el plan de desarrollo. Este presupuesto público está identificando los gastos, donde estos proyectos se ejecutarán a través de gastos de inversión, y las fuentes de financiación y los recursos, que ya lo vamos a ver más adelante, con los que yo voy a financiar estos proyectos. Durante la operación, pues que vamos a ver la entrega efectiva de bienes y servicios, que vamos a llevar a cabo un proyecto de conservación ambiental y vamos a reforestar o vamos a regenerar unas áreas naturales. Pues efectivamente durante la operación voy a llevar a cabo todas estas acciones que van a ser financiadas, que al final del ejercicio van a generar unos cambios en el bienestar de la población, unas mejoras en las variables medioambientales, y que una vez se entregue o finalice la etapa de operación del proyecto, pues ya vendrá todo el tema de ejecución y seguimiento, que probablemente requiera otras acciones. Tenemos durante la ejecución de seguimiento, pues que es importante que la sociedad civil se vincule haciendo control social, haciendo veedurías específicamente en los temas de cambio climático. Y lo que tiene que ver con contratación, pues que es todo el proceso de contractual, y en algunos casos la terciarización de la realización y entrega de esos bienes y servicios. ¿Qué tipos de proyectos pueden estar asociados a cambio climático? Acá les tengo una lista de 17 proyectos, les decía a ustedes, aquí como por resaltar algunos. Todos los proyectos asociados con gestión y conocimiento del riesgo son proyectos de cambio climático. Todos los proyectos de pago por servicios ambientales están asociados a cambio climático. Algunos están enfocados a mitigación, otros a adaptación. Todo lo que tiene que ver con la actualización de planes de manejo, uso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y lo que tiene que ver con la generación de información para la toma de decisiones. ¿Qué fuentes de financiación tenemos disponibles para proyectos de cambio climático? Yo puedo financiar con todas las fuentes de financiación, les decía, recursos propios de las entidades, de los municipios, de los departamentos, de la nación. Puedo financiar con recursos de cooperación internacional, puedo financiar con recursos de las empresas privadas o de las mismas comunidades. Hay unos recursos particulares, que son los que están viendo en pantalla, que tienen una destinación específica para temas ambientales, como es el caso del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación. Hay una asignación especial en el Sistema General de Participaciones, que está hablando de los temas de agua potable y saneamiento básico, y en el Sistema General de Regalías específicamente hay dos fuentes específicas para estos temas. Uno es la asignación ambiental, por la cual se hace a través de convocatorias que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el DNP, y hay una asignación que está disponible para los territorios, que ellos mismos aprueban, y que es la asignación para la inversión local para ambiente y desarrollo sostenible, que va para municipios con índices de necesidades básicas insatisfechas, pues por debajo del promedio, y para los grupos étnicos. Hay también otra fuente que es bien interesante, que es obras por impuestos, donde contribuyentes del impuesto de renta lo que hacen es tomar una proporción del impuesto para llevar a cabo un proyecto de inversión donde hay una línea específica para cambio climático y gestión del riesgo. Hablemos un poquito de provisión de servicios. Miren que ya en el listado de proyectos ya les hablaba cuáles pueden ser esos bienes o servicios que yo puedo entregar en relación con cambio climático. Pero pues hay otras oportunidades bien interesantes que podríamos aquí tener en cuenta. Uno,
Uno podría llevar acciones interesantes en los territorios a través de los bancos de hábitat. Hay unas experiencias bien interesantes con relación a estas áreas donde es posible realizar actividades de preservación, de recuperación y uso sostenible para la conservación de la biodiversidad. Aquí les vamos a dejar el enlace donde ustedes pueden consultar a mayor detalle esta información. También están los bosques de paz, que es una iniciativa donde de manera colectiva en los territorios se llevan a cabo acciones en áreas que han sido degradadas ambientalmente por el conflicto armado. Entonces, esta es una conexión bien interesante de los temas de cambio climático con paz. También está todas las acciones que deben llevar algunas empresas y algunos proyectos que requieren licencias ambientales para que puedan hacer compensaciones. Como municipio también podemos y como gobernaciones y en territorio podemos llevar a cabo negocios verdes. ¿Estos con qué están asociados? Con bienes y servicios relacionados con agrosistemas sostenibles, con agroindustria sostenible, con biocomercio, con negocios para la restauración, también ecoproductos industriales para el aprovechamiento de residuos, fuentes no convencionales de energía renovables, la construcción sostenible, transporte sostenible y otros bienes, y lo relacionado con los mercados de carbón. Aquí hay un mercado bien interesante que ha tomado mucha fuerza, donde se habla de mercados voluntarios y mercados regulares. No dejemos de lado lo que tiene que ver con el enfoque de género e inclusión social. Aquí es importante tener en cuenta cómo el cambio climático afecta a las mujeres, a los jóvenes, a los grupos étnicos de manera diferenciada. Y por eso es importante que reconozcamos a todos los seres humanos que están habitando en el territorio y cuáles son sus necesidades particulares, que visibilicemos cómo se están ejerciendo los derechos por parte de estos grupos poblacionales y si el cambio climático, por eso se habla de justicia climática, está afectando sus condiciones y afectan efectivamente las acciones que llevan en territorio. Importante también articular con políticas públicas asociadas a enfoques poblacionales, que se reconozcan si hay desigualdades o de vulnerabilidades con ocasión de los temas de cambio climático y se puedan articular con todos los instrumentos de planeación y que precisamente sean escuchados para la toma de decisiones y la formulación de diferentes políticas públicas. Participación ciudadana, aquí quisiera como contarles un poco de las instancias de participación que existen, pero para hablar de instancias de participación tenemos que hablar de los actores que hacen parte de todo el Sistema Nacional de Gestión de Cambio Climático. A nivel nacional, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una comisión intersectorial de cambio climático que está ligada al CISCLIMA. El CISCLIMA lo que está haciendo es generando acciones y lineamientos que están articulando con todas las políticas que presentamos a nivel nacional y conecta con 9 nodos regionales que les contaban que estaban articulados con los planes integrales de gestión de cambio climático. A nivel regional, ¿qué encuentran ustedes? Que hay nodos regionales, son 9 nodos que están distribuidos por regiones, en algunos casos como Antioquia solamente es el departamento de Antioquia, pero en el caso, por ejemplo, de la Amazonía encontramos Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Guaupesa, Putumayo. Estos están ligados a los planes integrales de gestión del riesgo y por cada departamento existe un nodo subregional. Es un punto de partida bien interesante desde territorio para que podamos articular acciones. Finalmente, a nivel departamental y local, pues tenemos toda la responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales, de los departamentos, de los municipios y podemos articular con las siguientes instancias de participación: los consejos municipales o asambleas departamentales, los consejos territoriales de planeación, los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres, los consejos de paz, los consejos municipales de juventud, los consejos municipales y un comité que es bien interesante y es el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, los IDEAS, porque ellos llevan a cabo proyectos educativos ambientales escolares. Finalizo contándoles un poco que todas estas acciones deben concluir en un seguimiento y una evaluación para la toma de decisiones durante
y después, o sea, previo, durante y después, y es que debe hacerse un seguimiento a las acciones planteadas en los planes de desarrollo para cambio climático, en los planes de desarrollo. Este seguimiento debe hacerse por parte de las asambleas o los consejos municipales, por parte de los consejos territoriales de planeación y, muy importante, por parte de la sociedad civil. Por eso es importante participar en las rendiciones de cuentas y realizar pedurías ciudadanas relacionadas con cambio climático. Entonces, con esto cerramos toda nuestra conexión del cambio climático con el ciclo de la gestión pública. Quisiera darle la palabra en este instante a nuestro colega Víctor, que nos va a contar cómo ha sido esta experiencia de conectar todo la gestión pública con los temas de cambio climático. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Ini, vale, muchísimas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Listo, Correctamente, perfecto. Víctor. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados en este espacio. En primer lugar, pues agradecer por la oportunidad un poco. ¿Me escuchan, perdón? Sí, señor, Sí, le Víctor. escuchamos perfectamente. Listo. Como lo anticipaba Nini, en el departamento del Caquetá, el programa de gobernabilidad responsable ha venido trabajando estos temas de adaptación al cambio climático y empezar entonces a tener una mirada que nos permita un poco, pues primero interiorizar qué era esto y tal vez la primera reflexión que quisiera compartir con ustedes es justo que tenemos la posibilidad de adentrarnos en estos temas desde el año anterior, desde el año 2023 con mayor profundidad. Y pues esto implicó particularmente, digamos, un esfuerzo de interiorización, un poco de qué era eso de cambio climático en el tema de la gestión pública y como lo han venido anticipando, lo primero es pues ver la posibilidad de entender que estos temas pasaban por aspectos que no eran estrictamente ambientales para movilizar recursos. Entonces, lo primero fue en ese punto poder ver que para movilizar estos temas de cambio climático teníamos que también hacer una labor institucional de interiorizar justo que estos temas de adaptación a cambio climático podían, por ejemplo, verse en el sector salud. ¿Y cómo se veían en el sector salud? Pues lo veíamos cuando las secretarías de salud o las coordinaciones de salud movilizaban esas estrategias para la prevención de enfermedades de transmisión vectorial que están asociadas justo a los cambios a los cambios de clima que se trabajan. O cuando construíamos una vía o planeábamos una vía que se iba a desarrollar. Luego entonces estamos hablando del sector transporte, pero era una vía, digamos, no convencional en la que estábamos trabajando, sino era una vía que se estaba planificando justo para poder atender esos tramos que convencionalmente se deterioran producto de los temas asociados a las inundaciones y a los temas de atención y gestión del riesgo de desastres. Entonces ahí empezamos a ver que no solamente esas actividades de reforestación, restauración, eran actividades que estaban asociadas a los temas de cambio climático e implicó entonces un trabajo también muy fuerte con cada una de las dependencias que tenemos la posibilidad de acompañar para que empezaran a tener esa perspectiva también multisectorial en estos temas de adaptación al cambio climático, particularmente con mucho énfasis en la construcción de los planes de desarrollo. Y ahí entonces nos encontramos con un elemento muy fuerte que, como ustedes lo saben, en los planes de desarrollo, pues confluyen de manera particular no solamente los actores institucionales, sino también los actores sociales. Entonces, luego de ese proceso de fortalecimiento de las instituciones para que comprendieran cuál era esa dinámica de adaptación al cambio climático, entendida con esa transversalidad también, si se quiere, en los sectores, pues
que pudiera existir también, digamos, una interiorización social para que quienes tenían la posibilidad de construir en los planes de desarrollo desde la sociedad, pues tuvieran también esa posibilidad de interiorizar temas que pasaban no solamente ya por la obligación formal, Nini ha hecho una exposición, y César, de los temas formales también que implican y que tienen que ver, que nos involucran en esos temas de cambio climático, pero también, digamos, en territorios como el departamento del Caquetá, más allá de esa obligación formal, pues era la necesidad social del contexto que nos decía que de verdad no era un mito, digamos, los temas de cambio climático, o eran temas que teníamos que empezar a pensar en 10 o 20 años, sino temas que estábamos viendo a través de esa interiorización que nos estaban ocurriendo en este mismo instante, por lo cual necesitábamos poner manos a la obra en este ejercicio. Y el escenario perfecto fue justo la de la formulación de los planes de desarrollo territorial, en la que tuvimos entonces esa concentración de actores institucionales y sociales, y entender particularmente que en el departamento del Caquetá existía ya, digamos, un paso adelantado, en este caso, el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en el departamento del Caquetá, y que era importante que este plan, que estaba definiendo un horizonte de tiempo al 2030, pues pudiera estar muy relacionado con este plan de desarrollo municipal, y que estas inversiones que se iban a desarrollar durante los próximos 4 años tuvieran entonces esta relación directa entre el plan de desarrollo y el plan integral de gestión de cambio climático, para hacer, digamos, un solo equipo en función de estas prioridades que ya el territorio había demandado, y que lo que deberíamos hacer a través de estos planes de desarrollo era hacer un aporte a esta visión de territorio que se había definido ya de manera mucho más precisa. Y sobre ese encuentro poblacional, particularmente llamar la atención sobre 3 grupos poblacionales que en esta mirada de cambio climático de alguna forma alzaron la mano, o que digamos que tuvieron la posibilidad de hacer aportes muy contundentes. Me refiero a las mujeres, a los jóvenes y a los grupos étnicos en el departamento del Caquetá. Pues por su connotación, particularmente los jóvenes, por ejemplo, hacían o hacen una mirada muy fuerte hacia cómo desde su rol necesitan empezar a sembrar esa semilla, y fue muy bonito ver esos aportes que para la planeación del territorio los jóvenes empezaban a proponer desde su perspectiva, y que quedaron efectivamente vinculadas en los instrumentos de planeación territorial. Y finalmente, digamos que también esa mirada étnica fue absolutamente valiosa en este territorio, porque era la posibilidad de conjugar esos saberes y de culturas ancestrales que tenían la posibilidad también. Hola, hola. Hola, te Ahí escuchamos. te escuchamos. Hola, ¿se Sí. escucha? Vale, estaba finalizando, digamos, un poco mi intervención, solo para mencionar particularmente que estos grupos étnicos agregaron mucho valor a la construcción de esos instrumentos en relación a cambio climático, porque nos permitieron conocer esa perspectiva cultural, ancestral y de saberes de los pueblos indígenas de nuestro territorio para aportarle. Y creo que ese es, digamos, como el valor en la gestión pública, tener la posibilidad de tener esa mirada poblacional también en esos instrumentos que generarán de esa verdadera riqueza, digamos, en el ciclo de la gestión. Entonces, pues eso era un poco lo que quería contarles a partir de la experiencia que hemos tenido en el departamento del Caquetá en la implementación de estos espacios. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, pues, desde la perspectiva ya práctica de la experiencia y la implementación en el territorio de todos estos temas que nos han compilado muy bien y nos han presentado nuestros colegas César y Nini. Muchas gracias. Bien, entonces
vamos a tener un espacio pues corto para las preguntas que tengan. En el chat, recuerdo, está el listado de asistencia, no sin antes dejar de saludar a todas las personas que están conectadas en este momento desde los diferentes lugares del país. Incluso tenemos alguna persona conectada desde Calgary, entonces bienvenido. En el chat tenemos un comentario de Teófilo desde la teoría del desarrollo sostenible es preciso para enfrentar el cambio climático dentro de los principios económicos, sociales y ambientales. Y justo, Teófilo, tienes la mano levantada, entonces te doy la palabra. ¿Cuál es tu inquietud? Buenos días, Don. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, el tema es interesante sobre el cambio climático, pero si en verdad Colombia ha avanzado, pues con respecto a los Países Vascos vamos más quedados. ¿A qué me refiero? En los procesos de contratación pública, Colombia tiene adoptado solo únicamente a la evaluación de la propuesta económica. La que tenga un precio más económico, pues esa es la que gana. Pero no tiene incorporado en el sistema de contratación público el componente de desarrollo sostenible. Salió un decreto hace 2 años, y no estoy mal, que a las mínimas cuantías les dan algo de puntajes adicionales de desarrollo sostenible. En cuanto a si usted va a contratar discapacidad, mujeres, bueno, hay cosas muy chiquitas, pero para la mínima cuantía. ¿Cuál es la diferencia con los Países Vascos? Hombre, dice, la carretera vale 10 pesos, digámoslo. La propuesta económica vale el 70% la ponderación y el 30% le doy al componente de desarrollo sostenible. Y eso no me implica que la propuesta económica me vaya a subir de valor, sino que el sistema de ponderación para evaluar las propuestas en contratación pública le agregan el componente de desarrollo sostenible, algo que Colombia no tiene. Y sobre esa vía, creo que el Estado, que es el primer gestor de la política pública del cambio climático, vamos quedados. Estamos dándole solamente aquí ponderación a la propuesta económica, más no al desarrollo sostenible, que implica pues los 3 principios básicos, que es lo ecológico, lo ambiental y lo social. Creo que ahí Colombia nos falta mucho, no veo en la exposición pues que haga todo el campo normativo, no lo tenemos todavía, pero sí estamos en algo incipiente a esa transición. Ojalá que algún día lleguemos a ese ideal, que el Estado dé el ejemplo, precisamente comenzando con la contratación pública. Mire un ejemplo, si usted va a contratar, ejemplo, la adquisición de 1000 computadores, ¿sí? Son distintas marcas, pero esos 1000 computadores, una vida útil de 5 años, pongámoslo así, ¿cuánto me van a consumir de energía en los 5 años? Entonces, yo recibo las propuestas y digo, mire, la propuesta A, en el componente de desarrollo sostenible, me dice que esta propuesta A me va a consumir esos 1000 computadores 10 pesos de energía. Esta otra va a consumir 20 y esta otra me va a consumir 5. Independiente de la propuesta económica, yo ya tengo un factor adicional para contratar cuál es la que va a consumir menos energía como componente de desarrollo sostenible. A eso me refiero precisamente, que Colombia no tiene la ponderación todavía en el concepto de desarrollo sostenible, porque estamos solamente en la ponderación de la propuesta económica. Gracias, Doc. Teófilo, muchas gracias. Estaba diciendo yo, Teófilo es cliente frecuente de nuestros webinars. Bienvenido. Un poco para reaccionar frente a lo que planteas, muy interesante tu planteamiento. Sí es importante recordar que todos los requerimientos en materia ambiental se debe hacer en el marco de la formulación de los proyectos. A veces como que desligamos los procesos de contratación con la formulación y estructuración de proyectos. Si tú miras de acuerdo al tipo de sector, y de acuerdo a la fuente de financiación, cuando hablamos particularmente de recursos de inversión pública, incluidos los de obras por impuestos, existen para los proyectos de inversión unos requisitos generales y unos requisitos sectoriales. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, sobre todo tú lo ves en proyectos ambientales, proyectos de infraestructura o proyectos que generen impactos en los espacios físicos,
van a requerir del cumplimiento de unos requisitos que pueden ir desde autorizaciones que dan las mismas entidades territoriales o que pasan por las corporaciones autónomas o que efectivamente pueden llegar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Por eso efectivamente se hablan de algunas compensaciones. Efectivamente no es un sistema perfecto. De hecho, están haciendo una actualización del manual de compensaciones de todos los proyectos que requieren licenciamiento ambiental para que puedan incluir una mayor gama, digamos, de tipos de proyectos que no sean solamente estos de grandes infraestructuras, sino que puedan abarcar otros tipos de proyectos. Entonces, mira que si yo conecto la formulación y la estructuración de proyectos, adicionalmente se debe entregar como requisito una carta de sostenibilidad, no solamente de las inversiones, que es cuando yo debo como municipio decir la operación de esta carretera o la operación de este proyecto de pago por servicios ambientales, una vez finaliza el proyecto va a ser financiada con recursos propios o otra fuente de recursos, sino que habla también de la sostenibilidad. Siento que hay una responsabilidad muy importante por parte de las administraciones municipales y departamentales y los mismos funcionarios públicos para que puedan entender que deberían dejar unos lineamientos claros frente a cuál deberían ser la sostenibilidad de los proyectos. Si es así, esto conecta con la contratación pública, porque para contratar yo debo establecer unos términos de referencias, unos pliegos de condiciones que están estableciendo cuáles son los criterios y el cumplimiento de requisitos para poder contratar con terceros, de acuerdo como al tipo de intervención. Entonces creo que eso hace como conexión con lo que planteas. Me parece muy interesante que desde la misma agencia de contratación del Estado se pudiera plantear esto, pero a hoy en Colombia esto es lo que tenemos y permite hacer una evaluación. De hecho, hay ciertos tipos de proyectos que requieren de una evaluación de impactos ambientales. Entonces, esto como para complementar tu comentario, Teófilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nini. Gracias, Teófilo, por la participación. Nos dejan una reflexión en el chat. Percy, que dice, buenos días, he trabajado 3 años en Putumayo y he visto mucho cambio de personas en los municipios, sea por cambio de gobierno municipal o por problemas internos. ¿Qué estrategias se pueden adoptar en lucha contra el cambio climático cuando hay una alta rotación de personal? Los nuevos que entran nuevamente comienzan con todo el proceso de aprendizaje. Estamos ante una inquietud muy común frente a cuando se pierden estas curvas de aprendizaje que han logrado los municipios y incluso ahí quisiera mencionar en una evaluación que hizo el programa en diferentes municipios del país frente a cómo se abordan desde las administraciones estos temas. Encontramos que en efecto tenemos muchas personas muy calificadas en los territorios que conocen de fondo los temas ambientales y de gestión de cambio climático. Ahí tenemos un reto a nivel territorial. No sé, Nini y César, ¿qué quisieran agregar frente a esta pregunta? ¿Cómo poder abordar estos temas cuando desde lo público hay una alta rotación de personas? Desde lo público, y ya le doy paso a César, desde lo público es importante establecer unas directrices, unos lineamientos o una misma política pública que haga que esto sea transversal en el tiempo. Como te contábamos, las acciones de cambio climático no están desligadas de los instrumentos de planeación. Si yo las encuentro incluidas dentro de los planes de desarrollo, pues esa es una hoja de ruta para 4 años donde debo llevar a cabo ese seguimiento. Entonces es como una recomendación, efectivamente, que todas las dependencias se metan en el cuento, porque a veces dejan solo el secretario de ambiente o el encargado de estos temas, donde pues una sola persona pues no va a poder llevar a cabo todas esas acciones, sino que estén conectados todos los actores. No sé, Cecitar, ¿qué otra recomendación nos podrías dar en relación con el tema? Bueno, de pronto también por la experiencia que del programa hemos tenido,
es también buscar capacitar más que a los contratistas, es a los funcionarios de planta de las alcaldías y de las gobernaciones, que pues también son personas que van a estar continuamente dentro de los cargos, y esto brinda también una sostenibilidad, que esa misma persona sea la encargada de transferir esos conocimientos a las nuevas personas, darle los lineamientos, y digamos que desde el programa siempre se ha tratado de buscar las capacidades de los equipos municipales y departamentales, pero desde las personas, por ejemplo, de los profesionales que apoyan las dependencias, ya sea del ambiental o bueno, dependiendo de la secretaría, y que sabemos que van a estar continuamente ahí, son de planta, son de concurso, entonces digamos que transferirle esos conocimientos a ellos, y ellos, pues digamos, poder que cuando lleguen nuevas personas, pues desde ahí también dar como esa capacitación y esa inducción a esos nuevos, a ese nuevo personal que llega, pues, ya sea por terminación de contrato o por cambio de administraciones. Entonces, era eso lo que quería aportar Nini y Diana. Gracias. Eh, en el chat ustedes están viendo en este momento proyectado un código de QR. Es muy importante para nosotros conocer su opinión sobre esta conversación que hemos tenido hoy sobre cambio climático y gestión pública. Así es que les invitamos a que nos dejen allí sus comentarios y la valoración sobre este espacio. Pues claro, muy interesante este punto en términos o en relación con la sostenibilidad de las acciones que tenemos a nivel público en el cambio climático. Eh, También muy importante no olvidar el componente de participación ciudadana, todas las instancias de participación, consejos territoriales de planeación, consejos territoriales de paz, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes, todos tienen voz en estas instancias para también hacer parte de la gestión pública. Tenemos en el chat algunos mensajes. Lucy nos dice muchas gracias por este espacio de suma importancia para que a través de nuestro rol podamos seguir trabajando en nuestro municipio por las afectaciones del cambio climático. Gracias, Lucy, y a las personas que nos preguntan por la presentación, por favor, dejen sus datos en el listado de asistencia para enviárselas. Igual recordarles que les estaremos compartiendo el enlace para que puedan ver en diferido esta grabación y la información que tenemos allí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, levante su mano, por favor, y aquí les damos el espacio. Aquí, como para complementar, es importante el comentario que nos hace Gustavo frente a el tema de las curvas de aprendizaje, y es importante que esto sea articulado con el modelo integrado de planeación y gestión. Sí, que efectivamente todo el proceso de formación, todo el proceso de estandarización de procesos y de lineamientos que tengan las mismas entidades, pues estén articulados para que no se pierda como esas curvas de aprendizaje. También unos temas de gestión de conocimiento, pues que tú manejas muy bien, Diana, pero que efectivamente se pueda transferir todo este conocimiento en materia de acciones para la mitigación y adaptación a cambio climático. Sería interesante que la misma administración lo pudiera gestionar a través de su modelo de gestión de conocimiento. De acuerdo. Muy bien, tenemos muchos mensajes de agradecimientos por la excelente presentación. Muchas gracias a ustedes también por hacer parte de estos webinars. El día de mañana vamos a tener un webinar sobre la línea de gobernanza e inclusión, y justamente vamos a hablar de jóvenes dentro de todo este esquema, y seguimos con la línea de un tema muy importante que es la salud mental en jóvenes. Así es que háganle saber, por favor, a sus colegas de las secretarías de salud, de las organizaciones de jóvenes, que mañana les esperamos en este webinar. Además, les vamos a presentar una herramienta muy interesante
que se llama Cocosano, que es una herramienta construida en varios municipios del sur de Córdoba, con la diócesis de Montelíbano, en donde con la opinión de los jóvenes se generaron unas herramientas de salud para trabajar en la salud mental de nuestros jóvenes. Y la próxima semana seguimos con nuestra serie de gobernabilidad y gestión pública, en donde hablaremos de un tema que pues surge también de lo que estamos conversando hoy, es cómo volver realidad y materializar todo lo que en los planes de desarrollo se está incluyendo en cambio climático y en todos los temas de interés para cada uno de los municipios y departamentos. Entonces, el 21 de agosto vamos a estar hablando del seguimiento a planes de desarrollo y les vamos a mostrar una herramienta muy interesante que el programa ha diseñado para poder hacer sencillo este proceso de seguimiento. Y el próximo jueves estaremos el 22 de agosto con la línea de gobernanza e inclusión, también avanzando en los temas de salud, esta vez hablando de la gestión pública y todas las acciones que las administraciones municipales deberían estar teniendo en su radar para avanzar en el aseguramiento a la salud de la población vulnerable. Entonces, no tenemos más inquietudes. Sin embargo, pues ahí queda toda la información a través de correo electrónico, pues estaremos atentos. Les agradecemos nuevamente su participación en este webinar. Muchas gracias, Nini, muchas gracias, César, a Víctor, a Rogers que nos acompañaron en este webinar y a todas las personas que se encuentran conectadas. Un excelente día para todos. Muchas gracias. Gracias, Hasta feliz luego, día. que estén muy bien. Muchísimas gracias, muy amables, que tengan buen día. Gracias.